las inconsistencias de Dios, es de lo que vamos a estar hablando en este capítulo. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que Dios no existe, y quizás por esa razón se han dedicado a explicar las maravillas que de alguna manera u otra demuestran la existencia de Dios y la veracidad de su palabra a través de la ciencia, la lógica o el sentido común, ignorando que Dios no siempre hace las cosas conforme a la lógica o al sentido común. Esto es lo que la gente suele llamar como las inconsistencias de Dios. Veamos algunos ejemplos. Abraham y Sara, todos sabemos quiénes eran Abraham y Sara, los padres de Isaac, quien a su vez fue padre de Jacob, quien a su vez fue el padre de los 12 patriarcas que posteriormente dieron forma a las 12 tribus que conformaron la nación de Israel. Pues bien, Abraham y Sara no podían tener hijos. La razón por la cual Abraham y Sara no podían tener hijos era porque Sara era estéril. Si había una posibilidad para Sara de tener hijos, esta murió, por decirlo de alguna manera, cuando Sara perdió el ciclo menstrual. O sea, ya había una imposibilidad más para poder tener hijos. Lo mismo sucedió con otras parejas, como con Manoa y su esposa, los padres de Sansón, tampoco podían tener hijos. Recordamos en el Nuevo Testamento, por decirlo en el Nuevo Testamento, a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. En este caso en particular, dice que era una pareja o un matrimonio entrado en años, o sea, ellos estaban ya muy mayores. La tradición musulmana dice que Zacarías tenía como unos 92 años y Elizabeth podría tener unos 96. Por las expresiones usadas en Lucas, en el capítulo 1, referente a ellos, podríamos llegar a la conclusión de que quizás inclusive tenían más de 100 años. Estaban muy mayores y ya no podían tener hijos. Bueno, la gente dice que esto es una inconsistencia porque lo lógico sería que si Dios les iba a dar hijos, se los diera en su juventud, para que pudieran disfrutarlos, para que sus hijos pudieran disfrutar igualmente a sus padres. Al respecto, ¿qué dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, en el versículo 4? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Imagínense. Esto hubiese sido entonces lo lógico, que si Dios les iba a dar un hijo, se lo diera en su juventud, cuando pudieran disfrutarlo mejor, y no en su vejez. Sin embargo, Dios les dio un hijo a estas parejas en su vejez, y con él el vigor para poder educarlo, para poder formarlo también. Por ejemplo, en el caso de Sara, Sara murió a los 127 años. Quiere decir entonces que su hijo Isaac tendría unos 27 años. Entonces Dios les dio un hijo a estas parejas en su vejez, y con el hijo el vigor para poder criarlo y educarlo. En el caso de Sara, Sara murió a la edad de 127 años, cuando su hijo Isaac tenía 27. O sea, ya lo vio crecer y lo vio desarrollarse. Otra inconsistencia que la gente suele mencionar son las plagas en Egipto con Moisés, hoy explicadas por la ciencia como una serie de eventos naturales. Por ejemplo, el agua convertida
en sangre. Según ellos, resultado de un derrumbe de una montaña que contenía arcilla roja y entonces tiñó todo el río. O resultado de la proliferación de una microalga causante de la marea roja, dicen los letrados. Aunque las Sagradas Escrituras afirman que fue Dios a través de Moisés quien tiñó las aguas, en este caso, del río Nilo, ¿verdad? Lo que causó que inclusive muchos peces murieran, ahí a la altura de Éxodo, del capítulo 7, del versículo 20. Ahora bien, para que no quedara duda de que había sido Dios quien había encausado este milagro, Dios hizo lo ilógico, aquello que va en contra del sentido común, hizo lo inconcebible y tiñó el río Nilo no desde su nacimiento y a favor de la corriente, o sea, como tirar un poco de ocre, entonces la corriente se va llevando esa agua y bueno, va tiñendo el resto del afluente, por decirlo de alguna manera, sino desde la desembocadura del río Nilo en un lugar llamado Zoán y contracorriente, como quien dice, al revés. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 78? Es muy probable que desde Zoán, en la desembocadura del río Nilo, en el mar Mediterráneo, se hayan originado todas y cada una de las demás plagas. Dice aquí en el Salmos 78, en el versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Y qué hizo desde Zoán? Versículos 42 al 44. Salmo 78, 42 al 44. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su vara, toque el agua del río. Le dijo a Moisés, toca con la vara las aguas del río y estas se van a convertir en sangre. Desde Zoán, en la desembocadura del río Nilo, contracorriente, al revés. Por otro lado, las primeras 4 plagas de Egipto afectaron toda la nación, las primeras 4. No así las últimas 6. ¿Cuáles 6? Bueno, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 9, versículo 26. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que solo en Gosén, donde moraba el pueblo de Israel, no murió el ganado. Solo en Gosén no hubo úlceras. Solo en Gosén no cayó el granizo y ni pasaron las langostas. Solo en Gosén no hubo tinieblas. En tanto, en todo Egipto, el pueblo estaba inmerso en las tinieblas. En Gosén no. ¿Qué dice la palabra de Dios entonces en Éxodo, en el capítulo 9? En el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
Por ejemplo, eso es como que usted vive en una urbanización, como nosotros aquí en Alajuela, en la urbanización donde nosotros vivimos, y de repente se viene un aguacero torrencial, o sea, llovió y llovieron, como decimos nosotros, gatos y perros y piedras y bueno, pero sobre la casa del vecino no. O sea, sobre 516 casas sí llovió, excepto sobre una. Y ese es el milagro de las plagas en Egipto. Como que sobre toda la nación de Egipto, las plagas afectaron, las últimas 6 plagas, al ganado, cayeron úlceras, hubo granizos, langostas, hubo tinieblas y muerte, pero esto solo afectó a los egipcios, no la gente que vivía o moraba en Gosén. El cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Dice que descubrieron una anomalía, el mar llega ahí, nadie puede pasar, pero de repente por los vientos, por este motivo, por la otra razón, el agua se recoge, entonces da un espacio para que ellos puedan cruzar, dicen ellos. Bueno, la palabra de Dios dice que el pueblo judío cruzó el Mar Rojo en medio de 2 columnas de agua. O sea, es cierto, entonces el mar se abrió y pudieron cruzar en medio. Y habían 2 columnas de agua, una a la izquierda, otra a la derecha. Ellos podían levantar su vista y tal vez ver los tiburones, las ballenas, los pulpos, del otro lado, a los meros, a los caballitos de mar. Porque dice que iban en medio de 2 columnas de agua. Número 1, número 2. Y cuando ellos cruzaron, no cruzaron un barrial, cruzaron en seco. Dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hasta hoy en día la ciencia no ha podido explicar cómo es posible que había una columna a la izquierda y otra columna a la derecha, y ellos cruzaron literalmente en seco. Posteriormente en el desierto, el Señor los alimentó con maná, pan caído del cielo, que supuestamente era la flor o la resina de un árbol de tamarisco que produce este fenómeno una vez al año, más o menos, entre los meses de julio y agosto. Sin embargo, si usted lee lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que el pueblo llegó a este sector de la tierra en el mes de Elías, más o menos el 15 de mayo. Entonces por ahí del 15 de mayo Dios envió el maná al pueblo para que se alimentara. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Es el capítulo donde encontramos el relato del maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. A los 15 días del segundo mes, que es el mes del día. Se puede seguir leyendo, va a darse cuenta que ahí está el relato del maná. Y estamos diciendo más o menos por ahí del 15 de mayo, 2 meses antes de lo supuestamente previsto para este mencionado fenómeno.
Dicen los letrados que esta sustancia, ya fuera la flor del árbol de tamarisco o simplemente esta resina que era llevada por los vientos, se derretía al sol, o sea, caía ahí. Y cuando llegaba el sol ya se derretía. En este caso, si usted lee todo el capítulo de Éxodo 16, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel fue alimentado por más de 40 años, todos los días, no solamente durante los meses de julio y agosto. Éxodo capítulo 16, versículo 19 al 20. Éxodo capítulo 16, versículo 19 al 20. Y le dijo a Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Sin embargo, también dice la palabra de Dios aquí en Éxodo en el capítulo 16, en el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Posteriormente en el desierto, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otro relato llamado una inconsistencia. El sol que se detuvo en Gabaón. Para alargar el día en medio de una batalla, Josué le pidió a Dios que detuviese el sol. Para que esto sucediera, era necesario que se detuviese el movimiento de rotación, ¿verdad?, de rotación y de traslación de la tierra. Para alargar el día en medio de una batalla, Josué le pidió a Dios que detuviese el sol. ¿Cómo fue que dijo? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Bajarón. Y Dios dice: no, voy a hacerlo al revés. Voy a detener el movimiento de rotación y de traslación de la tierra, para que el día se alargue y puedan alcanzar la victoria sobre sus enemigos. Tenemos también el caso de Gedeón y los 300. Gedeón derrotó un ejército de más de 120,000 hombres. Se estima que eran como entre 125 y 135,000 hombres. Con tan solo 300 hombres. Todos aquellos que fueron a tomar agua y tomaron agua en su mano y la llevaron hasta su boca. Con estos 300 hombres, Gedeón derrotó a o más de 120,000 hombres. Esto es ilógico. Esto va en contra del sentido común. Si yo soy parte de los 300 y me tengo que enfrentar a 125,000 hombres o a 120,000 hombres, bueno, ¿con cuántos hombres voy a tener que enfrentar yo a la vez? Yo creo que ni Bruce Lee, ¿verdad? Ni Hitman tampoco. Entonces, ¿con cuántos hombres me voy a tener que enfrentar? No, esto va en contra del sentido común. Esto va en contra de la lógica. Lo correcto hubiese sido que Gedeón tuviese un ejército superior a los 120,000 hombres. Tal vez 240,000, 2-1. La sombra que retrocedió 10 grados. Como señal de que Dios le concedería 15 años más de vida al rey Ezequías, el Señor hizo retroceder la sombra 10 grados en reloj de sol. Seguro el rey Ezequías tenía uno. Hizo retroceder la sombra 10 grados. Lo lógico hubiese sido
adelantar la sombra, quizás no atrasarla. Sin embargo, Dios lo hizo al revés, en contra de las manecillas del reloj. Estas son algunas de las llamadas inconsistencias de Dios, porque son acciones que van en contra de la lógica o del sentido común, inclusive en contra de las propias leyes de la naturaleza. Donde vemos a Dios haciendo las cosas al revés. Con miras de demostrar su grandeza y poder al deshacer el consejo de los sabios. ¿Qué dice Isaías 44? Me encanta esto. Isaías 44, 24 al 25. Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y ahí están los científicos, los letrados, volviéndose locos cuando consideran lo que la palabra de Dios dice, porque no lo entienden. Porque a veces Dios tiene la costumbre de hacer las cosas al revés. Porque a veces Dios hace las cosas no basado, cimentado en la lógica o el sentido común. O a veces Dios hace las cosas en contra de las propias leyes de la naturaleza. Y están los científicos volviéndose locos. ¿Por qué? Porque vemos a Dios demostrando su grandeza y poder al deshacer el consejo de los sabios. Isaías 45, 5 al 7, dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Demostrando así, no solo que existe, sino que es soberano y todopoderoso. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Por último dice el profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese es Dios. Y Dios hace las cosas así porque puede hacerlo. Tal es el caso de las abejas. Por años se ha dicho que las abejas no pueden volar porque no tienen un cuerpo aerodinámico capaz de permitirles volar. Y sin embargo, vuelan. Entonces lo que se ha dicho siempre es que las abejas vuelan porque no saben que no pueden volar. Los letrados por muchos años se han dedicado a estudiar el vuelo de las abejas y por fin lograron dilucidar el enigma de cómo es posible que las abejas, no teniendo un cuerpo aerodinámico, puedan volar.
Resulta que las abejas, una de las cosas que descubrieron, no tienen un par de alas, sino más bien dos pares de alas. Dos alas más grandes, más largas, externas, y dos alitas más cortas, internas. La otra cosa que descubrieron es que las alas de las abejas no son rígidas, sino flexibles. ¿Qué las hace flexibles? Bueno, que las alitas internas, las pequeñitas, en su lado externa, tienen unos ganchitos a lo largo de las alas, como unos peines, como unos dientitos. Y las alas externas, las más largas, en su parte interna, también tienen estos ganchitos. Entonces se unen entre sí, una ala larga con una corta de un lado y una larga y una corta con la otra, quedando un par de alas flexibles. Algo así parecido como las alas del murciélago, para que usted me comprendan. Por otro lado, descubrieron que la abeja tiene unos músculos en su abdomen que se contraen hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia la derecha y hacia la izquierda. Tienen estos movimientos torácicos, ¿verdad? Las abejas alternan estos movimientos torácicos rítmicos, algo similar a la forma en la que nosotros respiramos, pero en lugar de inhalar aire, estas pulsaciones hacen que las alas de las abejas se muevan hacia atrás y hacia adelante, permitiéndole a las abejas mover sus alas, óigame lo que voy a decir, 230 veces por segundo, cuando un colibrí lo hace más o menos a 90 veces por segundo, y cuando se va a aparear para impresionar a la hembra, lo hace más o menos a 200 pulsaciones por segundo. Bueno, la abeja lo hace siempre a 230 pulsaciones por segundo. Las alas, los músculos del abdomen y estos movimientos torácicos, rítmicos, hacia arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha, les permite mover sus alas 230 veces por segundo. Eso les permite volar. Descubrieron que si las alas de las abejas hubiesen sido rígidas, así movieran sus alas a 230 pulsaciones por segundo, jamás podrían volar. De modo que, queriendo demostrar una cosa, los letrados demostraron una vez más que Dios existe. Que existe un ser supremo, diseñador de todas las cosas. Un ser inteligente que creó todas las cosas bajo un orden y una planificación estricta, absoluta. Uno que a veces hace las cosas al revés. ¿Y por qué? Porque puede. Porque es Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que quiere decir que aunque nosotros no podamos ver lo que Dios está haciendo, aunque nosotros no podamos ver los resultados, aunque creamos que la noche es cada vez más oscura y el día es cada vez más largo, la necesidad más latente y el sufrimiento más angustiante, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque lo que está sucediendo va en contra de toda lógica, aunque todo lo que nos está ocurriendo va en contra del sentido común, Dios está obrando, aunque no podamos verlo y aunque no podamos entenderlo.
Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Aunque vayan en contra del sentido común. Aunque no sea lógico. Aunque vaya en contra de las leyes de la naturaleza. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el libro de Juan, en el capítulo 5, contrario a lo que mucha gente piensa, decía el pueblo de Israel en Isaías 49, si no recuerdo, nos abandonó el Señor. Nos abandonó. Dice aquí en San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las inconsistencias de Dios. Dios no es inconsistente. Es un ser extremadamente inteligente que planificó todas las cosas para enloquecer a los sabios y a los entendidos, que hasta el día de hoy trabaja. Y aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, algo está haciendo. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga. Confía en Dios, que Él está orando. Que la pases bien.